19 horas, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? La semana pasada se dio una noticia muy particular que fue llamativa para muchos, porque nuestro Papa, su Santidad, dijo un comentario que trascendió y que tuvo cierta repercusión en torno a qué es lo que estaba sucediendo dentro de los seminarios, y cito palabras textuales: parecía que estábamos ante un papa peronista, parecía ser, en cierto sentido, con el debido respeto, recordando aquella célebre frase de Perón: acá, por aquí hiciste, Héctor, me llenaste el gobierno de zurdos y de maricones. Ahora vemos que de repente el Papa Francisco advierte que los seminarios se han llenado de mariconadas. Palabra más, palabra menos, no podemos usar el término preciso porque se dijo en el idioma italiano y sería muy controvertido para las plataformas en las que transmitimos. Lo cierto es que la noticia circuló rápidamente en las salas de prensa y provocó reacciones de desaprobación e incluso indignación entre todos los círculos conexos. Es que el Papa Francisco había utilizado un término que, para la corrección política del mundo moderno, era profundamente despectivo. Demasiado despectivo, según algunos moralistas, al referirse a los homosexuales, de acuerdo a lo que trascendió en una reunión que era propia de la Conferencia Episcopal de Italia. Esto aconteció cuando el lunes 20 de mayo del 2024 el Papa había inaugurado la Asamblea número 79, Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana en el Vaticano, con aproximadamente 200 obispos italianos. Como informa Vatican News, fue 1 hora y media de preguntas y respuestas entre los obispos de Italia y el obispo de Roma. Durante este intercambio se van abordando diversos problemas, desde el acompañamiento de los sacerdotes a las ideologías actuales, los jóvenes que dejan el país y la disminución de las vocaciones, pasando por la unificación de diócesis, un procedimiento que también podría haberse interrumpido. Estos temas tan complejos, si es que los hay, fueron llevando a tener que hacer hincapié en algunas cuestiones que son por demás complejas para la historia de la Iglesia, como está sucediendo actualmente con el Sínodo de Alemania. Entonces, según Info Católica, en cierto momento de la discusión se había centrado el tema en lo que refiere a la admisión de los homosexuales declarados en los seminarios, en violación de lo que es la instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales. Esto es el título que hace a la admisión al seminario y a las órdenes sagradas de acuerdo a la Congregación para la Educación Católica. Cito: este dicasterio, de acuerdo con la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, cree necesario afirmar con claridad que la Iglesia no puede admitir al seminario ni las órdenes sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentes tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay. Entonces, a partir de estas declaraciones oficiales de la propia Iglesia, es que el Papa Francisco dijo, recomendando respetar esta directiva que ya data del año 2005 bajo el papado de Benedicto XVI. Cito lo que dijo Nuestra Santidad: creo que hay demasiado, no voy a citar la palabra, en algunos seminarios. Parece difícil dudar que haya dicho estas palabras, sobre todo porque después de publicadas por el Vaticano las disculpas, hay una admisión implícita y necesaria, siendo entonces deducible que efectivamente era el Papa Francisco quien se había referido a que había demasiada mariconada, porque no quiero citar el término italiano que es mucho más fuerte todavía, y lo digo por respeto a la audiencia. Entonces, a partir de que en el propio sitio Vaticano se expone la disculpa de su santidad, es posible considerar que en efecto hubo una advertencia, que en efecto fue un tema de discusión, que en efecto había llegado a elevarse a tal punto el debate en cuestión, que el propio Papa
llegue a emitir estos términos. Ahora, el 28 de mayo, Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, emite un comunicado de prensa en el que el Papa va a pedir estas disculpas. Infocatólica hizo un comentario tajante al respecto, pero es, en cierto sentido, entendible. Cito: a diferencia de otros grupos maltratados por el Santo Padre, cuando se trata del lobby gay, las correcciones son bastante claras. En este sentido, hubo también malestar de los espacios más conservadores. Recuérdese que el Papa Francisco en numerosas ocasiones ha tenido términos fuertes, ya sea a gente de derecha, más reaccionaria, más tradicionalista, que los trata como personas infiltradas dentro de la Iglesia, que las ha destratado constantemente y nunca hubo disculpas al respecto, como también cuando ha llegado a llamar al propio presidente de Argentina Adolfito en referencia al nacionalsocialismo. En ese sentido, vamos a ver que sobre el respecto nunca hubo aclaraciones ni precisiones. Es más, tengo entendido que al respecto ni siquiera es que el Papa llegó a descalificar al propio Javier Milei, pero sí que hubo tratos, podríamos decir, poco cordiales o con cierta tensión. Finalmente se han logrado algunos acuerdos, pero es cierto este punto. Siempre ha habido grupos que podríamos llamar maltratados dentro de la Santa Sede, no necesariamente a causa del Papa Francisco. Podríamos pensar en aquellos sectores que de repente abrazan un espacio más tradicional y que se sienten en algún punto relegados o desprestigiados. ¿Cuántos seminarios conoceremos, sin ir más lejos, que por querer acercarse al rito tridentino hasta incluso fueron cerrados? El comunicado precisa: el Papa Francisco está al tanto de los artículos publicados recientemente sobre una conversación a puerta cerrada con los obispos de la Conferencia Episcopal. Como ha dicho en repetidas ocasiones, en la Iglesia hay lugar para todos, para todos. Nadie es inútil, nadie sobra, hay lugar para todos. Acá uno podría pensar, en ese sentido, si hay lugar para todos, y entendiendo que ya se empieza a dar un lugar, por ejemplo, a los anglicanos, o que incluso se ha levantado una estatua a Lutero en la Santa Sede, ¿por qué no se le podría dar ese mismo lugar con esa misma estatua y en ese mismo espacio, por ejemplo, a Monseñor Lefebvre? Quizás para mostrar una concordancia de apertura y de lugar para todos, salvo que el todos no sea todos, salvo que haya una mentira implícita, porque todos es todos. Añade también el comunicado que el Papa nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homofóbicos. Aquí yo hago un paréntesis. Me llama la atención que la Iglesia hable de homofobia, siendo que en todo sentido es contrario a la realidad. La homofobia, en términos precisos, no existe. Es decir, no hay ningún cuadro clínico dentro de lo que hace la salud mental que se pueda denominar homofóbico. Entonces, usar términos propios del mundo moderno es al menos llamativo, pero, insisto, esto forma parte de la política de prensa de la Santa Sede. El comunicado dice que también pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el uso de un término que fue dado a conocer por otros. Y acá hay un vuelco que causa perplejidad. En primer lugar, el Papa Francisco no niega el uso del término. Luego parece echar la culpa a quienes dieron a conocer sus declaraciones, es decir, a algunos de los obispos presentes, que saca a relucir esta conversación interna. Dicho sea de paso, es llamativo que el Papa no pueda hablar ante los obispos a puerta cerrada sin que se dé a conocer el contenido de un discurso. Esto ha llevado a que muchos crean que hay un desgobierno total, porque ya ni los propios obispos estarían siendo prudentes en esta sujeción. Por último, esta mini tormenta termina ocultando lo más importante: el hecho de que la oposición a la admisión de los candidatos homosexuales en los seminarios se reafirma claramente con mayor visibilidad porque se ha beneficiado de una publicidad involuntaria. Se ha reafirmado una vez más lo que la propia Iglesia siempre sostuvo, y sin embargo,
hoy pareciera que hay que disculparse por un término antes que estar reafirmando a viva voz que, al menos para 2 milenios de tradición, ciertas conductas no son admitidas para quienes deben consagrar la Eucaristía. Esto es lo que tenemos para comunicar el día de hoy en relación a una noticia que ha trascendido desde la Santa Sede. Dios les bendiga a todos. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.